Mira, cuando arrancamos éramos 2 personas nada más y mi perfil era mucho más de programador. Yo era el CTO de Nowports, o sea, estaba encargado de la tecnología, no era el CEO como hoy en día. Y sí creo que te da un síndrome del impostor al tener una idea que parece muy naive, o sea, como que no parece nada inteligente ni pensada, y hay gente mucho más inteligente en la mesa que te da miedo hablarlo. Claro. ¿Me explico? Con el tiempo me he dado cuenta que a veces mi cabeza trae buenas ideas, no siempre. Entonces es bueno estar rodeado de gente muy buena que te diga cuando tu idea es una locura que no funciona. Me explico. Pero el punto es que el mayor síndrome del impostor fue a hablar en situaciones donde teníamos que tomar una decisión y no me animaba a alzar mi voz, ¿no? Ya. Yo creo que cuando alguien que lleva 40 años de experiencia se suma a Nowports, es normal que haya un escepticismo a mi racional. O sea, que sea como, güey, o sea, ¿qué me vas a decir si yo llevo 40 años? Yo me enfoco en... Pero a pesar del caso de éxito, Sí, eso, yo eso creo te que... da mucha credibilidad. Pues es que mira, ¿no? mientras más crece Nowports, más intentamos traer talento que ya ha recorrido ese camino. ¿Me explico? Y el riesgo de eso es que, obviamente, pues ellos ya no ven una empresa de $1 billón como algo tan grande, porque vienen de empresas que cotizan en bolsa, ¿sabes? O sea, como de empresas mucho más grandes, que ya hay en Latinoamérica muchas. Mercado Libre, Nubank, y gran parte del talento que se ha ido sumando a Nowports viene de empresas como ellas. Ya. Entonces, el punto es sí hay escepticismo, pero también hay... Dentro del fit cultural es respeto. O sea, dejemos yo demostrarte mi valor y yo también aprender de tu valor sin necesariamente juzgarte positivamente porque estuviste en cierta empresa, ¿no? O sea, vamos a remitirnos a los hechos que hacemos aquí en Nowports a full, ¿no? También te da confianza más que credibilidad el hecho de que, pues, en principio, al ser un perfil más de programador, entiendes los fierros, o sea, la creo maquinaria, que sí, ¿no? creo que sí. O sea, y te lo pregunto porque me identifico contigo que para mí la manera de agarrar confianza a la hora de liderar un proyecto es entenderle a la mera base de lo que estoy intentando. No, 100%. O sea, para darte un punto alrededor de eso es... Cada vez que empiezo a pensar fuera de un sistema como por bloques, o sea, es decir, de ingeniería, o sea, como el racional de if, else, etcétera, trato de hacerme consciente de ello y volver a ese pensamiento, porque creo que es mi supervalor, o sea, es mi superpoder hoy en día, ¿no? Es como ser extremadamente analítico y ejecutar rápido. El problema es, tomo ventaja de esa parte de programador y a la vez le agrego un poco ser más extrovertido, poder hablar con los nuevos líderes, etcétera, pero no olvidarte de tu pasado en ese sentido, ¿no? Sí, ese firmware de programador se vuelve un superpoder porque tus ideas metidas en ese marco las hace muy escalables. Claro. Esa es la magia de tener este firmware que te da tu carrera. 100%. Te permite pensar en una manera en la que el caso base, si lo haces efectivo a la hora de escala muy bonito, ¿no? A diferencia de tenerlo más ambiguo. Y que es mucho más fácil ver, Robert, el punto 1. O sea, quieres llegar a Marte, por poner un ejemplo. ¿Cómo empezamos? Yo creo que un ingeniero es muy bueno sabiendo cuál es el step 1. O sea, ocupamos primero tener esta mini base. Me explico. Y este es el paso 2, este es el paso 3. O sea, ese pensamiento por bloques creo que se convierte en el superpoder a la hora de ejecutar. También cuando ya creció la empresa de cierta manera. O sea, operar en 9 países ha sido mucho más distinto que cuando arrancamos 2 personas. La comunicación tiene que cambiar, entonces lo agregas a los bloques de distribución, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas siendo CEO? Llevo 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, ¿qué has sentido que has cambiado? O sea, ¿cuál era para tu percepción inicial del rol que ibas a acabar agarrando? ¿Y cuál es la percepción que hoy en día tienes de ese rol? Yo creo que lo que más ha cambiado es que a mí me encantaba, por ejemplo, programar. O sea, yo estar programando y yo vender. Me gustaba ir con las empresas a cerrar, etc. Y me di cuenta que no podía ser el mejor guerrero, sino crear el mejor sistema. Me explico. O sea, Nowports hoy sería irrelevante si yo soy la persona que más está vendiendo. Me explico. Porque pues sería una persona running the show, por así decirlo. Y enfocarme o obsesionarme por poner sistemas que funcionen
ha sido uno de los aprendizajes este año. Y que no te diría que lo he masterizado. O sea, te diría que hay mucha área de oportunidad en cómo somos más escalables. Tenemos métricas, sistemas, etcétera. Pero bueno, ese cambio de pensamiento de ser tú el que lo está haciendo a más bien tener un equipo que sabe cómo hacer y a dónde vamos como empresa, ¿no? Pero en tu caso tú llegas y analizas un poco el sistema y la operación y encuentras la manera de hacer los sistemas. Sí, es que creo que lo que más ha cambiado en Outports es que si queremos ser una empresa que opere en 26 países, hay 26 países emergentes en el mundo, digo, hay mucho más, pero que queremos atacar. ¿Cuántos llevan ahora? ¿9? 9. 9 de 26. Exacto. Si así lo quieres ver, no sé si sea la meta en específico, pero el punto es si algún día dijéramos queremos operar en 26 países, no hay forma de que tuviéramos que crecer nuestro equipo al mismo ritmo que lo veníamos haciendo. ¿Me explico? Porque pues no puede ser una empresa de 100,000 personas para operar algo que no lo ocupa. Yo creo que muy pocas empresas ocupan esa cantidad de empleados, ¿no? Y no por un tema de no tener ese trabajo, sino por un tema de escalabilidad. O sea, por un tema de poderte mover rápido, de innovar, de transparencia. Una de las razones en mi opinión, por qué General Electric terminó en quiebra, digo, hoy en día opera, pero realmente dejó de ser lo que era, fue porque sus respuestas eran a través de agregar más gente todo el tiempo. Y mi rol ha cambiado mucho este año sobre todo, de pensar cómo somos más escalables. ¿Me explico? Más escalables se remonta a sistemas. O sea, tú dices, un cliente quiere mover carga con Outports, este es el paso 1 y este es el paso 29. ¿Cómo hacemos mucho más rápido que del 1 al 29 se llegue, ¿no? Y ahí es en donde llena el gap la tecnología. Sí. La sistematización, inteligencia artificial. Todo ese tema acaba llenando esas redundancias que acaban surgiendo con contratar personas para trabajos mecánicos. Exacto. Y al final del día tú quieres que la experiencia se utilice a full. O sea, que la experiencia sea lo mejor que el cliente percibe a través de Outports. Pero que esos 29 pasos sean mucho mejores que los que puede ofrecer una competencia que no está pensando en la escalabilidad, ¿no? ¿Cómo es lidiar con gobiernos, O sea, te toca mucho lidiar con gobiernos, ¿no? Pues más que nada por tema de transporte, por ejemplo. Tema de transporte y ahora en el tema regulatorio financiero también. Outports se ha convertido, no sé si sin querer, porque sí está en nuestros objetivos, pero en una de las financieras más grandes que hay en México de carga. O sea, te diría que debe ser el top 4, si no me equivoco, por la cantidad de dinero que hemos financiado. Entonces, el punto es, lo malo de lanzar productos así, o el contrapeso de eso, es que tienes que empezar a navegar en mercados mucho más regulados, lo cual está bien, tiene que estar regulado el mercado, ¿no? Pero bueno, ahí nos toca lidiar mucho más y tratamos de apegarnos lo más posible a las reglas que hay, específicamente en México, porque es donde está más fuerte nuestro producto financiero. Pero bueno, en el producto de logística, tener la licencia operativa en 9 países como agente logístico, etcétera, es un reto, y mantenerlo updated. Yo creo que el aprendizaje más grande ahí ha sido cuestionar todos los requerimientos que hay. O sea, si alguien me diría, voy a hacer un producto muy regulado, voy a hacer un cripto que lo están regulando ahorita, voy a hacer cualquier cosa, el único advice que yo diría es, cuando veas la lista de requisitos, pregunta por qué existe cada uno de ellos, porque cuando preguntas te das cuenta de cosas que hay detrás y hay veces que ni se ocupa. Sí. Me explico. Y me he sorprendido que sí puedes cambiar las reglas del juego, o sea, por solo cuestionarlas, ¿sabes? Pero bueno, si no... O sea, hacer una investigación de las regulaciones que hay en tu... Claro, si te dicen, es que ocupas una licencia de este tipo, ¿por qué la ocupamos? Sí. No, por esto. Y, ¿cuál fue ese precedente? ¿Cuál es el precedente? Y esto. Ah, ok. La ocupamos, pero no lleva 6 meses, lleva 2 meses. Como empezar a cuestionar hace que te muevas mucho más rápido. Pero sí, sin duda nos toca convivir políticamente con muchas entidades. Pero bueno, tratamos de movernos lo más rápido posible para enfocarnos a lo que somos buenos, que es darle el valor al cliente, ¿no? Y en tu caso, la parte pública que llevas, o sea, estás en programas, en podcasts, sí, das conferencias. Bueno, este año lo desplomé significativamente, ¿eh? O sea, yo creo que este año Outports requería a full mi enfoque y lo requiere. No digo que el año pasado no, a lo mejor el año pasado lo debió haber tenido más, pero este es el tercer podcast al que me animé a ir este año. Uno de ellos es tu amigo, muy amigo tuyo, Adrián. Sí vi que estuviste en Pierre, ¿no? Sí, acá. Y el punto es el tercero, porque también
Pues yo creo que casi siempre que apareces en un medio, dígase en una revista, etcétera, es para contar algo. Aquí es un poco distinto porque es como, creo que ya hay una relación y podemos hablar de inteligencia artificial, etcétera, pero pues tampoco me gustaría ser una persona que está anunciando cosas cuando todavía no son relevantes, ¿no? O sea, algo de lo que te decía es, este año hemos estado construyendo, no hay una noticia en específico que dar, ¿no? Claro. El rol público también ha cambiado mucho, sobre todo en Monterrey. Yo creo que es donde más ha cambiado. Supongo que es porque soy de aquí, pero no es el lugar donde Nowports tiene más oficinas o más clientes. Pero bueno, ha cambiado el día a día de ir a un restaurante o algo así, ¿no? O sea, ¿te refieres a que en Monterrey aceptas más oportunidades de...? No, me refiero a que en Monterrey ha cambiado más mi vida pública, si así lo quieres decir. O sea, es el único lugar en el que lo siento. Obviamente, si voy a Sao Paulo, Sí. o sea, nada. Me explico, no se conoce a Poncho. Y en Monterrey ha cambiado un poco. Eso choca algo con mi personalidad de programador. Sí, claro. O choca mucho, diría yo. Porque a mí me gusta la atención, me gusta Twitter, me gusta LinkedIn, son 2 redes sociales, pero es distinto en persona, no sé si a ti te pasa. O sea, yo, no sé, puedo comentar en Twitter, pero es más distinto ir a un foro público y hablar ahí, etcétera. Sí, ¿sabes? a mí me costaba mucho trabajo al principio y hasta la fecha la verdad es que a mí no me gusta la atención. O sea, no me gusta ir a un lugar y yo llamar la atención. Es algo que Digital tampoco. Profundamente no me gusta. Digital sí, porque entiendo que de eso vivo. O sea, Sí. Pero o sea, hoy en día no, es diferente porque, por ejemplo, cuando estás empezando en esta carrera de entretenimiento, tienes que llamar la atención porque si no tu carrera no se consolida. Claro, Hoy en claro. día, por los últimos años que he tenido, la verdad es que con la base que tengo ya puedo vivir lo suficientemente a gusto y ya no existe dentro de mí una ambición de crecer más en cuestión a números mi proyecto. Claro. Ni siquiera, honestamente, ni siquiera económicamente. La verdad es que estoy muy cómodo con como estoy ahorita y con el estilo de vida que me da lo que tengo hoy en día, vaya. Claro. Porque sé que podría ganar más dinero, podría conseguir más invitados, pero sería ya sacrificar cosas que, Sí, que a lo mejor hoy en no día quieres ya perder. valoro mucho, que Digo, son ya más cosas que con mi familia, mis amigos, Sí, estar estar en en casa. Son cosas que hoy en día, en este momento, valoro mucho. Quizás en 2 años no, o hace 5 años estaba Claro. en otra etapa en mi vida. Entonces ya no existe dentro de mí esa necesidad de hacer más grande ese proyecto en ese sentido, sino mantener y cultivar esto que he construido y también, a ver, está en un punto, la verdad es que es un proyecto muy grande, o sea, Claro.